Hoy nós vamos hacer una meditación que también es una preparación para la confesión. Y esta catequesis se llama La Santidad de Dios. Y empezamos con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 6. Es el capítulo de la vocación de Isaías cuando Dios lo llamó. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Esta visión de su llamado a la misión profética, Isaías contempló el Señor en lo más alto de los cielos. ¿Por qué? Porque segundo descreve el profeta, el Señor estaba sentado en un trono elevado y excelso. Y nosotros podemos imaginar que distancia tan grande existe entre Dios, el Creador, y la criatura, entre el Señor y su pequeño siervo. Qué distancia entre Dios y cada uno de nosotros. Pero también hay una gran proximidad. ¿Por qué? Porque las orlas de su manto llenaban el templo. Quer decir, el lugar donde se encontraba Isaías orando. Y nosotros podemos imaginar quién es digno de contemplar la sublimidad de Dios y al mismo tiempo la proximidad de Dios hacia nosotros, que sin ningún merecimiento de nuestra parte, Dios nos quiere bajo de las orlas de su manto protector. Por tanto, es este amor infinito de Dios que ultrapasa esta distancia infinita entre Dios y nosotros. Pero el profeta contempló Dios, pero no estaba solo. Lo rodeaban los espíritus bienaventurados más elevados, los ángeles del coro dos serafines, y ellos estaban de pie como una guardia de honor, como guardias de honor ante su rey. Por tanto, estaba en una posición real. Y por eso vemos qué gran ejemplo los serafines nos dan para estarmos delante de Dios. Si un soldado
se mantiene firme ante su general, con mucha mayor razón están los serafines ante su Señor, su Creador y su supremo bien. Otra cosa que nos enseñan los serafines, ellos tienen 6 alas. Las 2 primeras se cubrían los pies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos no pertenecen a nuestro mundo visible. No son seres de este mundo material. Portanto, ellos superan, ultrapasan nuestros conceptos y toda nuestra imaginación. Por eso, sus pies son invisibles para nosotros. 2 alas volaban. Aquí está la significación de las alas para los santos ángeles. Todos los ángeles son representados con alas, porque significa su obediencia pronta a las órdenes de Dios. Cuando Dios da una orden, ellos no van, ellos volan para hacer la voluntad de Dios. Y con 2 alas se cubrían el rostro. ¿Por qué? Podemos preguntar si la visión de Dios es la mayor alegría, la más grande felicidad en el cielo, ¿cómo es que los ángeles que están más próximos de Dios cubrían el rostro? Porque la luz de la santidad de Dios es tan grande, es tan brillante, ellos cubrían su rostro para no cegarse ante esta luz. Imagine una cosa, si nosotros, ante la luz del sol, y el sol es solamente una estrella de 5ª dimensión, significa que hay en el universo estrellas de 4 grandezas más grandes que el sol. E se nós outros não podemos mirar o sol diretamente, agora imaginem que és mirar o Senhor, que é a fuente de toda a luz. Como não iba a ser se os próprios serafines deviam cobrir seu rosto com 2 alas ante tal esplendor? Portanto, não nos deixemos surpreender esta atitude de los serafines, porque também Moisés, en aquel pasaje de su llamada, el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza y habló en nombre de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Fue luego cubrir su rostro, porque tenía miedo de mirarlo. Se imaginen aquel fuego que el ángel manifestó a Moisés su gloria. Se delante de un ángel no sabemos de qué coro el Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirarlo, si ya la gloria de un ángel
postra el hombre, con mucho más razón el mismo Señor de los ángeles. Isto é precisamente que hacen os serafines. Aquilo que se reza en el Salmo 103. Bendigam al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. Apenas oyen la voz de su palabra. Por isso, quando Deus habla imediatamente, eles querem fazer a vontade de Deus. E deslumbrados delante desta luz, da santidade de Deus, eles em profunda adoração exclamam: Santo, 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 és el Senhor de los ejércitos. Toda a terra está llena de su glória. Usted imagina o profeta Isaías en esta contemplación. El diálogo, la relación de los más altos ángeles con su Dios y Señor. Y el profeta continúa la narración de esta manera. Yo me dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. Y mis ojos han visto el Rey, el Señor de los ejércitos. Por tanto, en vista de la visión del Creador, mirando la luz de la santidad de Dios, el profeta reconoce claramente su condición de criatura. Y ante la grandeza y omnipotencia del Señor, el profeta mira su pequeñez. Y ante la santidad de Dios 3 veces santo, siente toda la conciencia de sus pecados, imperfeições e faltas. Em outras palavras, se sente pecador. E mirem, esta imagem que temos na Escritura é a mais perfeita para compreendermos nosso juízo particular depois da morte. Porque é isto que nós outros vamos encontrar. Quando nuestra alma se separa del cuerpo, cuando los ojos del cuerpo se cierran, se abren los ojos de la alma. Y que vemos en primer lugar, en primer lugar, vamos ver nuestro ángel de la guarda. Y nosotros vamos ver que nuestra alma está en los brazos de nuestro ángel de la guarda. É ele que nos acorre en la eternidad. Y es nuestro ángel de la guarda que nos lleva a mirarnos en la luz de la santidad de Dios. Y ahí, nuestra vida, que nuestra alma carrega, nuestra vida, con todo, excepto una cosa. Há uma coisa que não aparece no juízo particular. São todos os pecados que nós outros confessamos e recebemos a absolvição. Porque quando Deus perdona, Deus borra. E nosso ángel de la guarda apaga tudo o que foi confessado e absolvido.
Isso não aparece mais. Pero toda a nossa vida, sem os pecados confessados, vai estar mergulhado em la luz de la santidad de Deus. E é delante desta luz que nós outros vamos nos mirar com os olhos de Deus. O que está de acordo com a santidade de Deus vai brilhar com a luz. O que não está aparece como um hueco, um olho, um espaço vazio que não tem luz. Então, aí, mirando Deus, vemos claramente nosso juízo particular e vemos claramente o que conta nossa vida para a eternidade. Portanto, se verdadeiramente nossa vida brilha à luz da santidade de Deus, é porque morrimos em estado de graça, pero podemos ter as consequências de nossos pecados para purificar. E aí vamos ver claramente isto está perdonado, pero não reparei esta falta, esta consequência, este mal que causei com meu pecado. Então, na altura certa, o Senhor nos manda, levanta-te, vá e lava-te. Então, nosso ángel vai nos levar a nosso lugar de purificação. Pero esta imagem, à luz da santidade de Deus, o profeta se mirou claramente sua condição de criatura, sua sencillez, sua pequenez e também seu pecado, sua condição de pecador. Por exemplo, quando nós outros estamos fora de nossa casa em dia de muito sol, quando entramos em la casa, nos parece tão em tinieblas. Ela não está em tinieblas, mas são nossos olhos que estavam com tanta luz que quando entramos tudo nos parece escuro. Portanto, ante a santidade de Deus, quem pode se reconhecer completamente limpio? Por isso, delante da santidade de Deus, nossa atitude tem que ser como o publicano. Deus meu, tem piedade de mim, que sou pecador. Portanto, mire, este Deus 3 vezes santo. Este Deus 3 vezes santo, rodeado por los serafines de pie, que cobrem seu rosto. Este Deus 3 vezes santo é o mesmo que está com nós outros en el Santíssimo Sacramento. Há solamente uma diferença. Delante de los serafines, Deus se revela diretamente, sem nenhum, sem estar coberto, não? Há uma revelação direta. E en el sacrário, o Senhor é o Deus humilde, pequeno, despojado
de tudo escondido bajo las especies consagradas de pan y de vino. En el cielo está en su esplendor y gloria. Él está como en el monte Tabor de la transfiguración. En el tabernáculo está el más humilde y más pobre, mismo más pobre que en el trono de la cruz. Para los judíos, Jesús escondió su divinidad. En la Eucaristía, Jesús esconde no solamente su divinidad, como también su propia humanidad. Miren, en la encarnación, el Hijo de Dios descendió y bajó y pasó por todos los coros de los ángeles y se quedó a nuestro nivel. Se presentó como simples hombre para ser la luz de nuestra luz. Él bajó ao nivel de la creación, más bajo que nosotros, solamente para cumprir la promesa de estar con nosotros siempre. Miren una cosa, si queremos una cita con el médico, tenemos que esperar tanto la cita y tenemos que pagar. Si queremos hablar con un abogado, lo mismo. Si queremos hablar con nuestro Señor, está siempre, día y noche, a nuestra disposición. Para ser nuestro consuelo, nuestro guía, para ayudarnos en el sufrimiento, para tudo que nosotros necesitamos de Él. Y la primera pregunta es esta: ¿qué hemos hecho con nuestro Señor en el pan de la vida? Sí. Mire, ¿cuántas veces en la semana nosotros visitamos Jesús en el tabernáculo más cercano? Y si la iglesia está cerrada, nosotros podemos visitar el sacrario con nuestro espíritu. Cuando celebramos la misa, ¿cuántas veces nuestro pensamiento está en otra cosa? ¿Cuántas distracciones y pensamientos que nos quitan tantas gracias? Las comuniones. En el libro del Apocalipsis hay una palabra muy linda que Jesús dijo: yo estoy a la puerta y bato y llamo. Si una persona escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa para comer con él y él conmigo. Esto es la comunión. Nosotros comulgamos el Señor y el Señor comunga nosotros. Y ustedes pueden preguntar: el Señor para mí es tan dulce,
y qué sabor tengo yo para nuestro Señor. Quando Ele me recebe em comunhão, que sabor eu tenho para nuestro Senhor. Também outro ponto que nós outros podemos pensar, qual é minha ação de graças depois da comunhão? E quando saímos da igreja, quantas vezes pensamos, Jesus está em mim? Quantas vezes decimos acto de amor em nosso coração? Jesus, pequeño, tu estás aqui comigo. Muitas graças. E usted vea, uma das coisas que poucos sacerdotes hablam é que na noite de jueves para Viernes Santo, depois do sinédrio, Jesus foi metido em cárcere e sofreu muito. Será que nosso coração para Jesus é cárcere que deixamos Jesus solito, abandonado, ou é tabernáculo de amor? Outro ponto que nós outros podemos perguntar-nos, que hemos hecho com a palavra do Senhor? Que tipo de terreno eu sou, que é meu coração, para com a palavra de Deus? A palavra é como grano de trigo fora de meu caminho, entre pedras, espinas. O meu coração é uma terra buena. La semilla que é a palavra, que fruto. Por exemplo, se nós outros fuimos a la missa, ao final, que recuerdo tenho eu de la palavra del Evangelho de hoje. Como eu vivi a palavra del Evangelho hoje. E também é muito importante, e vocês estão fazendo isto com tanta fidelidade, é aprofundar nosso conhecimento da palavra de Deus. E vocês para estarem aqui têm uma graça muito grande do Espírito Santo. ¿Por quê? Porque é o Espírito Santo que coloca em los corazones de ustedes esta hambre para conhecer mais. E ustedes sabem, quando nós outros conhecemos mais amamos. Nenhuma pessoa pode amar uma coisa que não conhece. E neste ponto da reflexão del exame de consciência, ustedes são verdadeiramente privilegiadas por el Espírito Santo. E a ustedes, el Espírito Santo tem uma palavra muito linda que o Senhor dijo en el Evangelio: quem tem hambre, quem tem, será dado mais e mais e mais. Quem não tem hambre de Deus, até a pouca hambre lhe será quitada. Portanto, esta busca, esta hambre por la palavra de Deus, o Senhor não solamente llena o coração, como alarga. Nuestro corazón empieza a tener una otra dimensión.
E claro que quando um coração é mais largo, mais ama. E Deus pode regalar mais graças. Tudo como resultado de nuestro aprofundamento da palavra de Deus. Deus seja alabado. Deus seja alabado. Portanto, quem, lleno de arrependimento, reconhece suas faltas e se entrega voluntariamente à justiça de Deus, en el sacramento da reconciliação, como el hijo pródigo, solamente estes, vão a cair diretamente em la misericórdia de Deus. E solamente estes que se entregam voluntariamente à justiça e recebem misericórdia, poderão ouvir como Magdalena: tus pecados te são perdonados. Tu fé te ha salvado, vete em paz. É verdade. E o Senhor hará com nós outros, com nossa alma, que se confessou de seu pecado, no mesmo que isso com Isaías. Dos serafines volou hacia mim, levando em sua mão uma brasa que havia tomado com umas tenazas de em cima do altar. Ele hizo tocar minha boca e dijo: mira, isto ha tocado tus lábios, tu culpa ha sido borrada e tu pecado ha sido expiado. Mirem esta imagem tão bela, tão hermosa. Serafine foi junto ao altar, delante de Deus, que estava lleno de brasas, e não com a mão, com uma tenaza, pegou em uma brasa e desceu hasta o profeta, com ella tocou os lábios e dijo: tu culpa ha sido borrada e tu pecado ha sido expiado. E nós outros podemos perguntar: que brasa, que carvão ardiente é este que el serafim não pode tocar diretamente com sua mão, mas tem que tocar com uma tenaza, e que tem o poder de fazer desaparecer o pecado del hombre. Miren que coisa muito linda, que reverência tem o ángel para tocar nesta brasa, não com a mão, mas com uma tenaza. E este carvão ardiente não é outra coisa que o próprio amor de Deus. O amor divino que os ángeles não se atrevem a tocar diretamente no amor de Deus. É o amor de Deus por nós outros. Porque Deus enviou o ángel para que tomasse seu amor sobre a forma de carvão ardiente. O ángel tomou com uma tenaza. Ustedes, não sei se conhecem aquele quadro muito lindo de Nuestra Senhora do Perpétuo Socorro. Arriba del quadro, nós outros temos ángel de lado e outro ángel do outro. Pega a cruz, mas não toca com suas mãos, pelo com velo, com panuelo, toca com suas mãos. É a reverência, o respeito para com Deus. Também aqui,
que reverencia tiene los ángeles delante del amor de Dios para con nosotros. Y nosotros podemos preguntarnos también qué hemos hecho con el amor de Dios. Para responder a esta pergunta, meditemos en la palabra de Jesús. Todo lo que hiciste o no lo hiciste con uno de estos pequeños que son mis hermanos, lo hiciste a mí o no lo hiciste. Portanto, nosotros, para ser verdadeiros, tenemos que decir: Jesús, como te amo tão pouco. O entonces podemos decir como un santo: Jesús, que te ame con el amor que no tengo, que no te tengo, porque el que tengo para ti es tan pequeño. Tão linda esta frase. Jesús, que te ame con el amor que no te tengo, porque el que te tengo es para ti es tan pequeño. Miren, nosotros vimos la adoración de los ángeles, la contemplación del profeta. Tercero, el reconocimiento de su estado de pecador y la expiación. Y al final, después de la expiación, Isaías continuó su narración. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame. Portanto, solamente después de la purificación é que el profeta pudo apresentar-se dignamente ante el Señor. Aquí estoy. Y fue en este momento que él recibió la misión profética del Señor. Y lo mismo ocurre con nosotros. Por tanto, cuando entramos en este mundo por el nacimiento, Dios nos ha confiado una misión que da sentido a nuestra existencia. Y si alguien no lo hace, ella se quedará sin ser hecha. Porque nosotros somos únicos. Ninguna persona puede hacer nuestra misión en nuestro lugar. Y nuestro Señor va a revelar cada día, cada instante, a través de los acontecimientos de cada día, y con la luz del Espíritu Santo, nós podemos ver que Deus quer de mim. O que Deus me pide agora, neste acontecimento, neste momento. E solamente podemos ler Deus que se revela en los acontecimientos se nosotros tenemos nuestro corazón purificado, limpio. Porque es muy importante esta delicadeza para escuchar la voz de Dios. A voz de nuestro ángel que nos habla en nombre de Dios. Portanto, solamente después de purificados podemos decir: aquí estoy, Señor, puedes enviarme. Y el Señor nos utiliza siempre. Por eso es muy importante la confesión frecuente. Una persona que está muy lejos de la confesión sacramental
está muy lejos de poder escuchar Dios, de poder ver Dios en los acontecimientos, de oír Dios que me habla, encontrar el Señor, porque Dios es vivo. Dios es vivo y Él deja-se encontrar. Pero tenemos que ter nuestros sentidos espirituales purificados, limpios, para poder ver, oír, sentir, compreender como es importante. Portanto, que tengamos esta humildade, Senhor, como eu sou, eu te dou, eu te entrego. Pero, acima de tudo, eu quero ser tua vontade. Amém.